Aleluya. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Dios les bendiga en esta linda noche. ¿Cómo están? Qué bueno que en esta noche puedan acompañarnos y estar en esta palabra que Dios tiene para nosotros. Mi propósito es diferente a mi realidad. Amén. Esa es la palabra del día de hoy, esperando que tú puedas acompañarnos para estar en esta noche, dando la gloria y dando la honra al Dios eterno. Amén. Gloria a Dios. En lo que se va conectando, en lo que la gente se vaya conectando, vamos a estar alabando al Señor y así poder estar juntos en esta noche para alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Sanas el dolor, Redentor de mí, ayer o te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar, el mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, por siempre y siempre, te bendeciré, por siempre, por siempre. Ahora con ustedes mi pastora y autora de esta canción, Marian Leslie. Mender of the broken. So Jesus is the healer of the soul. Redeemer of all yesterdays. Oh, I will bless you, Lord. Oh, He's the maker of the heaven, the oceans and the sky. All the earth rejoices, all the earth rejoices. It's you we glorify. We live to glorify. I will bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord.
I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. At all times. Por siempre. Por siempre. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Qué bueno que están aquí, se van conectando porque vamos a empezar con esta tremenda y linda palabra de esta noche, que está sumamente un tema bastante bueno, un tema bastante bueno que viene del corazón de Dios, que hoy nos dio para este lunes para compartirlo. Ustedes ya vieron por ahí el tema, vieron el flyer, el cual dice así, también lo puse como encabezado de esta transmisión: mi propósito es diferente a mi realidad. Amén. Es un tema bastante bueno que yo quiero que ustedes lo escuchen, que ustedes estén aquí para escuchar este mensaje, porque Dios va a hablar y va a hacer cosas grandes en esta noche para todos nosotros. Gloria a Dios. Vayan compartiendo esta transmisión, amadas personas, vayan compartiendo y etiquete personas, porque este tema es para todas aquellas mujeres, todos aquellos hombres, todas aquellas personas y familias que necesitamos una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra que nos levante y nos inspire a seguir adelante según la realidad que las personas están viviendo, porque a veces las personas están viviendo situaciones algo bastante complicadas, bastante difíciles, una realidad que lamentablemente a veces son realidades tan duras, tan difíciles, tan complicadas, personas que han estado sufriendo bastante, personas que han estado sufriendo de diferentes formas, que han estado sufriendo y no la han estado pasando del todo bien, personas que de alguna razón y que por ciertos motivos están viviendo tiempos difíciles. Esta es la noche, esta es la palabra para esas personas que están viviendo cosas bastante difíciles, que su realidad es una realidad bastante difícil, bastante complicada. Hay una palabra que tengo de parte de Dios para tu vida, hay una palabra que tengo de parte de Dios para tu alma, para tu ser, para que hoy en esta noche tú puedas reflexionar y puedas analizar y esperar en Dios y ver que el propósito de Dios es grande. Yo no sé qué están viviendo, yo no sé cuáles son las complicaciones que hoy actualmente tú estés viviendo, que tu realidad es una realidad bastante difícil, que sufres, que lloras, que no hayas qué hacer,
que siempre estás en momentos tan complicados, tan difíciles, que a veces no le haya sentido a la vida. A veces tú vives prácticamente por vivir, porque estás en esta tierra, pero no le hayas sabor a la vida. No tienes la sal, no tienes la pimienta en la comida, por decirlo así, en la vida. No tienes eso que necesitamos, eso que necesitamos, eso que cada uno de nosotros necesitamos como familia en Cristo, como personas que estamos confiando en el Señor, como personas que estamos como pueblo de Dios, que estamos esperando respuesta de Dios a nuestra realidad, a nuestra vida. Hay personas que incluso están dentro del Evangelio, hay personas que incluso están dentro de la iglesia, y su realidad, lo que realmente esas personas viven, lo que realmente esas personas están pasando, es algo bastante doloroso, bastante complicado, bastante difícil, que no hayan la puerta a la solución a su problema, la solución a su situación. Esta es la noche para que tú, por medio de la palabra, puedas encontrar la respuesta de parte de Dios a la situación difícil que tú estás viviendo en esta vida, en este tiempo, porque siempre hay una respuesta de parte de Dios. Siempre hay algo que Dios nos va a dar, que posteriormente se va a manifestar. Siempre hay algo que Dios nos va a revelar, y que posteriormente lo vamos a tomar en el nombre poderoso de Jesús. Así es que esta noche quédate, te invito a que compartas, te invito a que etiquetes de verdad, porque esta palabra va a marcar tu vida. Esta palabra va a abrirte un entendimiento, un razonamiento, el por qué tú estás viviendo tu realidad tan complicada, tu realidad tan difícil, tu realidad tan extrema, en que es algo bastante difícil. Así es que vamos a entrar a la palabra, esperando que ya hayan compartido y hayan etiquetado algunas personas para que puedan recibir esta palabra del Señor en esta noche. Este es el flyer de esta noche, por ahí lo subí. Este es el flyer de esta noche. Mi propósito es diferente. Este es el flyer de esta noche, la invitación de esta noche, que dice: mi propósito, ese es el tema. Mi propósito es diferente. Mi propósito es diferente a mi realidad. Amén. Gloria a Dios. Ese es el tema de esta noche. Mi propósito es diferente a mi realidad. Y por ahí en un costado dice, grande es mi propósito contigo. Dice así el Señor. Amén. Así es que listos para recibir esta palabra, listos para recibir mi propósito. Mi propósito es diferente a mi realidad. Amén. Mi propósito es diferente a mi realidad. Y yo no sé cuál sea tu realidad. Yo no sé cuál sea realmente lo que tú estás viviendo, realmente lo que tú estás pasando, pero a través de la Escritura hoy vas a comprender y vas a visionar en tu vida personal, lo que viene para tu vida. Por eso el tema, mi propósito, o sea, mi propósito de parte de Dios es diferente a mi realidad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por esta palabra que tú nos traes, Señor, por esta palabra que tú nos das para que cada uno de nosotros, según la realidad que estamos viviendo, Señor, podamos ver el propósito, el gran propósito que tú tienes, Señor, con nosotros, con cada uno de nosotros, Señor. Porque sé, Padre, que algo grande tú tienes para nosotros, para mí, en lo personal, para cada uno en lo personal, Señor, porque sé
que tu propósito, diga conmigo, porque sé que tu propósito tu propósito es diferente a mi realidad. Amén, gloria a Dios. Vamos a entrar a ese mensaje. Mi propósito es diferente a mi realidad. Amén. Gloria al Señor. Analiza tu realidad, analiza lo que tú ahora actualmente vives y verás que el propósito que viene es muy grande. A través de la Escritura vamos a leer algo bastante, una historia bastante vamos a leer, pero es necesario leerlo todo para que puedas entender y de ahí poder predicar este mensaje. Dice la Escritura en Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel, alguien me lo pone ahí, me lo escribe, para las personas que vayan a entrar posteriormente y las personas que después de que quede grabada esta transmisión puedan saber qué cita tuvimos. Es Primera de Samuel 25 del 18 al 42. Vamos. Primera de Samuel 25 del 18 al 42. ¿Alguien me lo escribe? ¿Alguien me lo escribe ya para empezar? Primera de Samuel 25, 18 al 42. Amén, gloria a Dios. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está correcto? Primera de Samuel 25, 18, 42. Muy correcto. Dice entonces su palabra. Leemos. Escuchen lo que dice su palabra. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 5 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en su asno. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que he aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Dice en el 24, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está en él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en tus días. Dice en el 29, aunque alguien
se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Gloria al Señor. Y dice en el 32, y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído, dice en el 35, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. 36, dice: y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el siguiente día. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y dice en el 38, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Gloria a Dios, que podemos ver en la escritura desde el 18 hasta el 38, desde el 18 hasta el 38, la historia de una mujer llamada Abigail, la cual ésta se levantó de su casa porque sabía que el mal estaba ya estaba destinado hacia su casa, hacia Nabal, su marido, porque Nabal era un hombre, como dijo la misma mujer, un hombre perverso. Amén. Esta mujer se levantó llevando presente a David para encontrarlo por una hendidura, es decir, como por una quebrada de esa peña, para encontrarse con David, donde iba subiendo David a destruir la casa de Nabal. Cuando esto sucede, Abigail, dándose prisa, se encontró con David, y al encontrarse con David, dice la escritura que ella vino y se postró ante el siervo de Dios, pidiéndole que le escuchara, que le oyera, que estuvieran atentos sus oídos para oír lo que Abigail iba a decirle. Abigail vino y le dijo a David que no se manchara las manos, que no tomara venganza por su propia cuenta, que él tenía un llamado para ser rey, y que para cuando él fuera rey, que no tuviera remordimiento de que mató o había matado a un hombre que había tomado venganza por su propia mano, lo cual hizo muy bien David en oír a Abigail. Abigail, después dice la escritura que ya le habló a David. David la despidió tomando de su mano el presente que le había traído, lo que habla desde el 18. El presente que le había traído, y lo tomó David y se regresó con sus soldados, con sus guerreros. Y entonces le dijo David: sube a tu casa y está tranquila, ¿verdad? Y ella subió a su casa, y cuando ella subió a su casa, ese hombre Nabal estaba borracho, estaba, como dice la escritura, tenía como banquete como de rey, mas no era un rey, pero tenía como banquete como de rey, y estaba ebrio.
Y ella no quiso esa noche decirle nada hasta el siguiente día. Al siguiente día, cuando le dijo acerca de lo que había sucedido, de que ese día, un día anterior, David estaba subiendo con sus guerreros para destruir toda su casa, para destruir todo según la promesa de David, que dijo que si Abigail no le hubiera estorbado, no hubiera quedado ni un varón vivo en la casa de Nabal. Y esto se lo dijo a Abigail, a Nabal, al siguiente día de que le pasó la borrachera. Cuando Nabal escuchó lo que Abigail le dijo, dice que su corazón quedó como piedra, y Dios juzgó la causa de David a los 10 días, en que Dios mismo le quitó la vida a Nabal. Nabal murió. Así Dios libró a David de tomar venganza por su propia mano. Pero si nosotros nos metemos a la historia, esta es la historia de lo que hizo Abigail. Pero, ¿qué estaba viviendo la sierva de Dios? Porque era una sierva de Dios. ¿Qué era lo que estaba viviendo en su casa? La realidad de su vida, lo que vivía con ese malo y perverso hombre. ¿Cuál era la situación, la que ella estaba viviendo en su casa con ese matrimonio, con ese hombre tan perverso, de malas obras, borracho, y de cuánto no haría y no tendría, porque él despojaba, porque robaba, porque seguramente tenía otras mujeres, porque seguramente era un hombre así como cualquier borracho. Cualquier borracho, yo siempre he dicho, cualquier borracho o le mete aditivos al asunto, o le mete mujeres, o le mete algo al asunto. Pero no solamente de cerveza es el vicio. Estoy tan seguro de esto, que en la casa de Nabal era un caos. Pero la sierva de Dios estaba pasando situaciones tan difíciles, que estaba viviendo en la casa de un hombre tan perverso que era su marido. En su casa eran unos problemas grandes, grandísimos. Su realidad era triste, pero era una sierva de Dios. Así, muchas personas estamos viviendo en estos tiempos como siervos de Dios, gozándonos y haciendo lo que Abigail hizo, una obra por el temor de Dios de encontrar a David, para que David no tomara venganza por su propia mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ella estaba viviendo esto, pero estaba como sierva de Dios viviendo en el temor de Dios. Era una sierva de Dios. Pero su realidad era muy diferente. Tenía un propósito grande de parte de Dios, Abigail. Tenía un propósito grande, poderosísimo. Pero su vida actual, su realidad, su presente, es decir, que en lo espiritual ella tenía un propósito grande de parte de Dios. Pero su realidad era totalmente diferente a lo de una mujer con propósito a alcanzar grandes cosas, al propósito que Dios tenía con esa mujer. Su realidad era muy triste. Su realidad era totalmente triste, una situación en casa, una situación en el hogar totalmente complicada, una situación totalmente difícil, muy triste. Seguramente Abigail había llorado muchas veces. Seguramente Abigail, como muchas mujeres, han llorado, han sufrido. Como muchos hombres hemos llorado, hemos sufrido. Porque hay personas que no comprenden, porque hay personas que no entienden, porque hay personas que son cerradas de cabeza, así sea el marido, o sea la esposa, o sea quien sea. Hay personas
tan cerradas de cabeza que nos hacen la vida imposible, difícil. Nuestra realidad es muy complicada, nuestra realidad es muy difícil, muy diferente al propósito que Dios tiene con nosotros posteriormente. Muchas personas vivimos nuestra realidad, que nuestra realidad, realmente lo que nosotros estamos viviendo, nuestra realidad, nadie piensa cómo nosotros vivimos. Nadie piensa cuántas situaciones nosotros pasamos complicadas cuando nosotros nos ven como Abigail, como siervos predicando, como siervos alabando al Señor en la iglesia, como siervos levantando las manos, como siervos hablando con denuedo, como siervos profetizando, predicando, declarando, pero nadie sabe nuestra realidad. O sea, no solo mi realidad, sino la realidad tuya, la realidad de cada uno de nosotros, lo que realmente estamos viviendo. Pero en medio de esa realidad hay un propósito grande de parte de Dios. En medio de esa realidad complicada, difícil, triste que tú estás viviendo, que muchas veces lloraste y sigues llorando, sigues viviendo tiempos tan difíciles, hay un propósito que Dios tiene para contigo, el cual no se ha manifestado todavía. Todavía no se ha manifestado. Tú eres una sierva, tú eres un siervo de Dios y estás viviendo una realidad bastante difícil. Y hay veces que parece que hasta uno mismo dice, ¿cómo es posible que yo, siendo un siervo de Dios, esté viviendo lo que estoy viviendo? Esté pasando lo que estoy pasando. La gente, mi familia, mi esposo, mi esposa no comprenden que yo soy un siervo de Dios. Y así estoy viviendo cosas tan difíciles, caos, pleitos, muchas tristezas en mi hogar, muchas tristezas en mi casa, muchas desilusiones. Tantas desilusiones que ya no me alcanzan los dedos de las manos y de los pies para contar cuántos desplantes, cuántas desilusiones he estado viviendo, cuántos momentos complicados he estado viviendo en mi realidad. Estoy hablando de mi realidad. Aunque sé que tengo un propósito grande en el Señor, pero no dejo de ver mi realidad. No dejo de ver lo que yo estoy viviendo en mi vida, en mi persona, en mi casa, que es algo complicado, que es algo triste, algo difícil. Aunque sé que hay un propósito grande, pero no puedo hacerme de la vista gorda acerca de mi realidad. Así Abigail lo estaba viviendo. Abigail, como sierva de Dios, lo estaba viviendo su vida como sierva de Dios, pero también tenía una realidad muy triste. Una tremenda sierva de Dios como Abigail, que al encontrarse a David se postró llevándole presente y hablándole la palabra del Señor. Porque era Dios estorbando a David, porque era Dios deteniendo a David para que David no manchara sus manos de sangre y que no hiciera algo por lo que después pudiera arrepentirse, porque al final iba a llegar al trono. Dios estaba usando a esta sierva. Pero Abigail, ¿cuántos años como sierva estuvo viviendo una realidad tan triste? ¿Cuántos años has estado tú viviendo como sierva, como siervo de Dios, tu realidad, tu mera realidad, la tristeza de tu realidad, lo complicado que ha sido tu realidad, tu vida real en esta tierra, lo que tú actualmente estás viviendo, lo que tú actualmente estás sufriendo y padeciendo como sierva de Dios, como siervo de Dios, nuestra realidad. Todos tenemos una realidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia y personal realidad. Yo no quiero saber de una persona que diga
Yo solamente tengo propósito de Dios, pero no tengo una triste y cruda realidad. No. No sería una persona sincera. No sería una persona que pueda admitir, que pueda ser claro y sincero en que sí está viviendo una realidad difícil, cruda, complicada, una cruda realidad presente, una cruda realidad que afecta, que daña, que entristece, que a veces te hace caer al piso, a la cama, en lloro, en lamento, que a veces sales a la calle y sales llorando, sales triste, te subes a tu carro y vas triste con el corazón apretado, con el corazón apechurrado, con el corazón llorando, con el corazón y tu alma tan enlutados, tan tristes por algo que es tu realidad, que es algo que tú estás viviendo y que es algo bastante complicado, que solamente nadie lo sabe, pero tú sabes lo que tú estás viviendo. Tu realidad, tu mera realidad. Eso estaba viviendo Abigail. Eso estaba pasando la sierva de Dios en aquellos días. Una real y cruda realidad. Pero había un grande propósito de parte de Dios. Aunque su realidad era difícil, aunque su realidad era muy cruda, muy dolorosa, había un propósito que no se había manifestado todavía. Pero ella, a pesar de que miraba todo eso en su casa con su marido, ella nunca dejó de creer. Ella nunca dejó de soñar un día en la libertad que Dios le iba a dar. Porque ella había escogido, por decirlo así, al marido, a Nabal. Ella se había equivocado de haber escogido a ese hombre cuando era una joven muchacha, cuando era una doncella, una señorita. La decisión que ella había tomado no fue una decisión buena cuando era una joven. No fue una decisión buena. Ella se equivocó y ella, al equivocarse, no huyó. No huyó, no salió huyendo de la realidad, de esa cruda realidad. Ella fue una mujer fuerte, se mantuvo con su marido, estuvo con su marido todos los años que Dios le permitió, porque hasta el día que Dios le quitó la vida a ese hombre, ella quedó libre de esa realidad tan triste, de una toma de decisión que tuvo por muchos años, en que ella pudo comprender que se había equivocado. A veces nuestra realidad, nuestra cruda realidad, depende de nuestras decisiones que nosotros hemos tomado, escogiendo personas equivocadas, escogiendo lugares equivocados, escogiendo tantas cosas que después nos damos cuenta que nos hemos equivocado y hemos cometido un grave error, y que a partir de ahí vamos a estar viviendo una realidad tan dura, una realidad tan triste, pero nos tenemos que aguantar, como Abigail, la sierva de Dios, lo hizo. ¿Alguien me puede decir, antes de seguir, alguien me puede decir si se está cortando la transmisión o no? Si está corriendo consecuentemente o se está cortando. ¿Alguien me puede decir, por favor, rápido, para continuar?
¿Alguien me puede decir si todo está bien? Si está la transmisión bien. Dígamelo rápido para continuar. Rápido, escríbamelo si todo está bien. ¿Sí? Si no se está cortando la transmisión. Dígamelo, contéstemelo rápido, lo más rápido que pueda. Así como en las dinámicas. Amén. Yo sé que están escuchando atentamente. Amén. Sí, dice Marilú, está bien. Gracias, gracias Adriana Valenzuela. Gracias, Marilú. Y ella, por haber escogido a ese hombre, ella tuvo que sufrir tantos años, tantos padecimientos, tan difícil fue para ella como nosotros podemos estar viviendo actualmente nuestra realidad difícil por las malas decisiones que tuvimos hace años, por las malas decisiones que hemos estado teniendo en estos últimos años, en estos tiempos. Ella sí vivía. Esa mujer estaba sufriendo. Esa mujer, yo te aseguro, según la palabra, como se describe respecto de la vida que tenía con Nabal, era una mujer que seguramente lavaba su almohada cada día, porque cada día la mojaba de lágrimas y de moquillo. Siempre estaba sucediendo, siempre estaba pasando algo así. Siempre estaba pasando algo tan complicado que ella esperaba en Dios la libertad que Dios le iba a dar. Y así nosotros estamos esperando la libertad que Dios nos va a dar. A ella la libertad que Dios le dio fue que su esposo, su marido perverso, murió, y allí es donde vino la bendición de Dios. Ahí vino la bendición de Dios. No quiere decir que una mujer actual que tiene un marido perverso tenga que suceder de esta manera. Tenga que suceder que su libertad, su gozo, su propósito se vaya a cumplir hasta que su marido muera. No. Esta es una historia, por decirlo así, única, especial, que vivió y que se ha repetido todavía. Claro que sí, hay mujeres como hombres que hasta que su esposa perversa y maligna, como su marido perverso y maligno, muere. Hasta entonces la mujer queda libre de ese yugo de esclavitud, de ese yugo desigual, el cual el hombre y la mujer nunca quisieron escuchar a Dios a través de nuestras vidas, que vieron que nosotros servimos a Dios y ellos quisieron seguir con su vida, haciendo y deshaciendo, mientras nosotros sufriendo y pasando unos calvarios tremendos en nuestro matrimonio, pasando unos calvarios tremendos en nuestra casa, pasando unos calvarios de dolor, de resentimiento, de coraje, de impotencia, de tantas cosas, sentimientos encontrados, sentimientos que chocaban, sentimientos tan dolorosos que en ocasiones ella estaba viviendo, como muchos de nosotros podemos estar viviendo en nuestra realidad. Pero el propósito de Dios era diferente a la realidad que ella estaba viviendo. Como sierva de Dios y padeciendo y sufriendo todo lo que ella estaba pasando, su realidad fue muy dolorosa. Parecía que no iba a llegar su promesa, parecía que no iba a llegar el cumplimiento de su propósito, porque es difícil, bastante complicado, en que una persona esté viviendo una realidad como esta. Que una persona esté viviendo una realidad como esta, de esta historia de Abigail y Nabal, y pueda soportarlo, esperar en Dios, soportar tanto dificultad y difícil vida que llevaba, una vida miserable, porque una vida no depende de las cuestiones
monetarias con una persona, sea hombre o sea mujer, de una sierva o de un siervo, porque el hombre, Nabal, era un hombre que tenía bastante dinero. Tanto que David le cuidaba en el desierto algunos de sus ganados. David mismo con su gente. Esto quiere decir que Nabal era un hombre sumamente rico. Pero Abigail estaba viviendo una vida, como decimos, perdón por la palabra que voy a decir, pero tengo que decirla, ya se me vino y la tengo que decir. Una vida de perros, una vida tan complicada, como perros y gatos en casa peleándose, como perros y gatos en casa pasando tantas cosas difíciles. Abigail lo estaba viviendo. Ella no era feliz, era una mujer con una realidad muy triste, que el dinero no llenaba esos vacíos que ella necesitaba que fueran llenados, esos vacíos, esa felicidad que ella esperaba que llegara y no llegaba. Y el hombre pensaba que por cuestiones monetarias, de dinero, de más bienes, podía él hacer feliz a esa sierva. Pero esto no es así. Muchas personas lo vivimos, nuestra realidad, que no por dinero nos van a ser felices, o por bienes, o por un carro nuevo, una casa nueva. Eso no importa. Eso no importa de tener tierras con maquinaria, con retroexcavadoras, con maquinaria para trillar, con maquinaria para sembrar, que sea un agricultor muy importante y viviendo un caos en casa como siervas, o un hombre que vive con una mujer sumamente poderosa, económicamente rica, pero es tan perversa, y el hombre es un siervo de Dios. No hay cabida ahí para vivir una vida feliz. No hay lugar para vivir una vida digna de un siervo, de una sierva de Dios. Así estaba Abigail. Pero había un propósito, diga conmigo, pero había un propósito para Abigail. El propósito se vino a cumplir. Ahí como lo leímos. Ahí como lo leímos, cuando ella llegó a su casa, en el 37 y 38. Le voy a llevar a leer el 37 y 38 para continuar con lo que sigue hasta el 42. Dice el 38 que en el 37, cuando ella se despidió ya de David, dice que desde el 36, dice, y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Estaba a punto de terminar su calvario. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió la mujer estas cosas. Le refirió su mujer, o sea, Abigail, le refirió estas cosas. Y desmayó su corazón en él y quedó como una piedra. Pero Dios, hasta los 10 días de que Abigail le dijo esto, dice en el 38, que Jehová hirió, Jehová mismo, mire cómo dice la escritura. Y 10 días después, Jehová, o sea, Dios, le quitó la vida. Jehová hirió a Nabal y murió. Así Dios libró a la sierva para que a partir de ahí, cuando murió Nabal, se acabó el calvario, se acabó el caos en su casa, la mujer quedó libre. Y mire qué sucedió en su libertad. Cuando Nabal murió, dice en el 39, porque estoy terminando este mensaje, a lo menos en lo escrito. Dice en el 39 lo que no hemos leído. Luego que David oyó, mire lo que pasó. Diga conmigo, mi propósito no es igual
a mi realidad. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Y después dice, envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. ¡Wow! El propósito es más grande, es diferente a nuestra realidad. El propósito, yo no sé qué es lo que tú estás viviendo. Yo no sé qué es lo que tú actualmente estás viviendo en tu vida personal. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu realidad? Pero llega el momento del rompimiento de aquello viejo, donde Dios da lugar al propósito que tenía contigo cuando tú estabas viviendo una vida de perros. Cuando tú estabas viviendo una vida complicada. Cuando tú estabas viviendo una vida difícil. Cuando tú estabas viviendo una vida que no entendías como siervo, como sierva. Pero siempre en el asunto va a estar Dios con un tremendo y gran propósito contigo. David mandó a hablar con Abigail, dice en el 39, con el fin de tomarla por mujer. En el 40 dice, porque nos queda 40, 41 y 42. En el 40 dice, y los siervos de David vinieron a Abigail a Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer. ¡Wow! Se lo declaran. Y ella al escuchar, dice, y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra. Rabase! Estaba esperando la sierva de Dios el propósito, la promesa que Dios le había hecho, porque había promesa. Había propósito para aquella mujer sierva de Dios que estaba sufriendo durante tantísimos años. Y que hubo años, y que hubo meses, y que hubo días, y que hubo momentos, hubo instantes en que quizá casi tiraba la toalla. En que quizá ella estuvo a punto de dejar de creer. Quizá a todos nos pasa en que en algún momento, por lo complicado que nosotros estamos viviendo de nuestra vida real, de nuestra realidad que estamos viviendo, se nos hace tan complicado llegar al punto de la meta del cumplimiento del propósito que Dios tiene para nosotros. Pero mientras llega, nosotros estamos padeciendo, pasando, y es lo que no queremos, soportar nuestra realidad mientras llega el cumplimiento del propósito de Dios. Abigail nos deja un grande ejemplo en la historia, que ella estuvo sufriendo por años así, hasta que llegó el momento en que Dios la libró y empezó a ver un nuevo horizonte, un nuevo día, un nuevo amanecer para su vida. Lo oscuro del día, aquello que lo oscuro del día y sobre todo de la noche, lo oscuro de su vida empezó a esparcirse y empezó a alumbrar una nueva esperanza para su vida. Para muchos de nosotros hay un nuevo día. Para muchos de nosotros hay una nueva esperanza que prontamente la vamos a ver alumbrar como un nuevo día en el cumplimiento del propósito de Dios en medio de nuestra realidad, de nuestra triste realidad que estamos viviendo. Cuando Abigail escuchó a los siervos de Dios que le dijeron: nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Rey, nos ha enviado a ti para tomarte por mujer. ¡Wow! Imagínate, Abigail. ¿Cuánto tiempo esperando la justicia de Dios? ¿Cuánto tiempo esperando esa victoria? Esperando ese
cumplimiento de propósito de Dios a su vida, esperando que se acabaran los días nublados, esperando que se acabaran los llantos noche tras noche, las preocupaciones de que qué va a hacer ahora este hombre, qué va a pasar, ahora me ha gritado, ahora me ha dicho esto. Se acabó su realidad. Ahora venía un nuevo tiempo, una realidad en el propósito de Dios. Una realidad que se iba a cumplir en el propósito de Dios, pero una realidad nueva, realidad que iba enfocada al propósito de Dios, que iba a tener un inicio perfecto, que iba a tener un inicio hermoso, radical, totalmente cambiado, totalmente diferente a lo que ella como sierva estaba viviendo en una realidad por muchos años. Mire que en el 41 dice que cuando ella escuchó, ella se levantó y inclinó su rostro a tierra. ¿Sabe qué significa eso cuando ella escuchó que David había enviado a sus siervos para tomarla por mujer? Ella se sintió que su propósito estaba iniciando. No que ya se había cumplido, estaba iniciando su propósito a lo que Dios tenía para Abigail. En que ya Dios había hecho cosas grandes, la habría librado ya de esa vida de muerte, esa vida difícil, esa vida tan triste. Ya estaba libre. Pero el propósito de Dios, mientras ella soportó tantos años, apenas estaba empezando e iba al cumplimiento, a culminar, porque ella apenas había escuchado que David, el siervo de Dios, el rey David, que iba a ser rey, la había mandado llamar para tomarla por mujer. Ella inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva. ¡Wow! He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. ¿Qué estaba diciendo? Estaré al servicio de mi Señor, de mi Rey, de mi esposo, de un nuevo esposo, de un esposo digno de esa mujer de Dios, de un esposo que era merecedor, de una mujer que había sufrido, que había pasado tanta complicación, que había esperado en Dios, que no tiró la toalla, que soportó la aflicción, que soportó la prueba, que soportó la tristeza, el llanto, la amargura, el resentimiento, todo, porque Abigail pasó de todo con Nabal. Había veces que le daban ganas de arrancarle la cabeza, pero como sierva tenía que aguantarse. Había veces que le daban ganas de irse de la casa y dejar a ese hombre con todos sus bienes, con todas sus riquezas, pero se aguantaba porque ella había escogido a ese hombre. Y tenía que esperar hasta el último día de su vida con él. La Escritura dice que ella se levantó, se postró a tierra, diciendo: aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. ¿Y qué dice en el 42? Terminamos el escrito aquí. Y levantándose luego, y levantándose luego, pronto, ni tarda ni perezosa, se levantó la sierva de Dios. Y levantándose luego Abigail, con 5 doncellas que le servían, montó en un asno, como al principio ella enalbardó un asno, montando uno y en otro llevando presente para David, cuando encontró a David en la quebrada de esa peña, en la hendidura de esa peña, de ese monte,
para que no subiera a matar a su marido y tomara venganza por su mano. Pero ahora por segunda vez la sierva estaba enarbadando, preparando, poniéndole el ajuste al burro, al asno, para montarlo. Pero ahora se iba a encontrar otra vez con el que se había encontrado, pero ya no para rogarle, para hablarle, de decirle que no subiera a matar a su marido, sino para encontrarse con su nuevo marido. ¡Guau! ¡Gloria a Dios! Ella dice, levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David. Y fue, dice la escritura, dice muy claro, y fue su mujer. Gloria a Dios. El propósito no se compara. El propósito no es igual a mi realidad. Mi propósito no es igual a lo que yo estoy viviendo actualmente. Mi propósito no es igual a mi realidad. Mi propósito no tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo actualmente. No tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo en estos tiempos. No tiene nada que ver con lo que nosotros estamos viviendo ahora en estos tiempos. Hay un propósito, amada persona. Hay un propósito que no tiene nada que ver con tu realidad actual. Hay un propósito que es grande y poderoso en el Señor, que mientras tú tienes que soportar lo que estás viviendo, pero algo grande se aproxima de parte del cielo. Dice Dios, mi propósito es grande contigo. Así dice Dios, mi propósito es grande contigo. Llegó Abigail a la presencia de David. Cuando la vio David, dice la Biblia que la tomó y fue su mujer. ¿Cuánto has esperado el tiempo del propósito de Dios en tu vida? ¿Cuánto tiempo todavía basta esperar para que el propósito de Dios en tu vida transforme tu realidad? ¿Cuánto tiempo habría que esperar todavía para que tu realidad sea una realidad diferente a la realidad triste, a la realidad lamentable que estamos viviendo en estos tiempos? Viene el tiempo cuando Dios nos libra, viene el tiempo cuando se abre el principio del nuevo propósito para cada persona de las que estamos aquí. Por eso tú estás aquí escuchando esta palabra, la cual mi propósito es diferente a mi realidad. No tiene nada que ver. Diga conmigo, repita conmigo, mi propósito. Repita conmigo, mi propósito. Vuelva a repetir, repita conmigo fuerte. Mi propósito no tiene nada que ver con mi realidad. Mi propósito es diferente a mi realidad. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén a eso? El propósito que Dios tiene para tu vida no tiene nada que ver con tu realidad, con tu triste realidad, con tu triste realidad, con tu penosa realidad. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. El propósito de Dios tiene su tiempo, tiene su diseño, tiene su forma de actuar, tiene su obra, tiene su manera de ser. Cada propósito en cada vida tiene su manera de ser, tiene su manera de operar. Cada propósito en cada vida tiene su tiempo. Cada propósito tiene su día y su hora para que inicie el cumplimiento del propósito que Dios tiene para ti. Aleluya, levante sus manos al cielo, porque un propósito hay para ti. Un propósito como lo tuvo Abigail, que ya era la esposa del rey, era la esposa de David. Su vida cambió, fue transformada. Ya no había tristezas. Ya no había una vida de perro, ya no había una vida amargada, triste. Era alegría, gozo, estar con su esposo, con su nuevo esposo, porque Abigail
Abigail, Dios la bendijo con un nuevo marido. Dios la bendijo con un nuevo esposo. Así dice Dios, que a las mujeres que han esperado, así dice el Señor, tome esta palabra porque viene de parte de Dios. Así dice el Señor, que a las mujeres, a los hombres que han esperado, que han sufrido el propósito, que han sufrido, el tiempo real, triste de su vida, viene el principio, viene el tiempo, vienen los cambios del eterno propósito de Dios para tu vida, y que hasta que tú salgas de este mundo vas a estar bendecido, prosperado, también con riquezas, también con bienes, pero con un excelente y bendecido marido como David. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levante sus manos al cielo. Señor, el propósito sea cumplido en nosotros. El propósito sea cumplido en nosotros. El propósito sea cumplido en nosotros. Vamos, levante sus manos. Levante sus manos. Levante sus manos. Sea el propósito cumplido en nosotros. Sea el propósito cumplido en nosotros. Vamos, levante sus manos. Sea el propósito de Dios cumplido en nuestras vidas. Sea el propósito de Dios cumplido en nuestras vidas. Aleluya. Vamos, ore al Señor. Vamos, ore al Señor. Vamos, ore al Señor. Vamos, ore al Señor. Ore al Señor levantando sus manos. Ore al Señor levantando sus manos. Ore al Señor levantando las manos. Ore al Señor, ore al Señor, ore al Señor, ore al Señor. Ore al Señor, 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 ore al Señor. Vamos, ore al Señor, 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 ore al Señor. Aleluya. El propósito de Dios. El propósito de Dios. El propósito de Dios. Vamos, levante sus manos. Levante sus manos. Levante sus manos. Que el propósito de Dios no se compara. No es igual a mi realidad. Vamos. Ese Dios que cumplió el propósito en Abigail, así lo va a cumplir en ti. Así lo va a cumplir en ti. Vamos, levante sus manos. Sí, Señor. El propósito es más grande que la adversidad que estoy viviendo. Cuán grande eres tú. Vamos, levante sus manos, iglesia, y llénese del propósito, de las promesas de Dios. Llénese de Dios y crea a lo que Dios ha dicho. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. El propósito va a cambiarlo todo. El propósito y el diseño de Dios para ti es diferente a la realidad que estás viviendo. Yo no sé cuánto has llorado, yo no sé cuánto has sufrido, yo no sé cuántas lágrimas han salido de tus ojos como río de tristeza, como ríos de soledad, como ríos de amargura, de resentimiento, a veces hasta de odio se ha querido meter. Pero yo te digo, lo que le pasó a Abigail te va a pasar a ti. Lo que le pasó a Abigail te va a pasar a ti. Vamos.
Su propósito no se compara con mi realidad. Su propósito no es igual a mi realidad. Vamos, declárelo mientras levanta sus manos. Dígale a Dios con sus manos arriba, dígale a Dios con sus ojos cerrados. Tu propósito no es igual que mi realidad. No se compara con mi realidad, porque algo nuevo, una nueva luz va a alumbrar para mi vida. Un nuevo día se aproxima para la vida, para mi ser. Un nuevo día yo lo veré. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Arrebátelo, arrebátelo con sus manos arriba, arrebátelo y no deje de orar. No deje de orar. Oh, sí, Señor. Oh, Santo Rey eterno. Siga orando, porque su propósito se está cumpliendo en nuestros corazones, en nuestra mente. Recuerde que el propósito tiene que cumplirse primero en creer con el corazón antes de que se haga latente, antes de que se haga físico. Oh, sí, Señor, porque por fe andamos y no por vista. Algo grande viene para mí. Vamos arriba, iglesia. Cuán grande eres, cuán grande eres. Sí, Señor. Así, Señor, como respondiste a Abigail, así, Señor, me estás respondiendo a mí. No baje sus manos del cielo. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Vamos, no baje sus manos del cielo. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Sí, Señor. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Oh, no hay nadie se compare a ti. Oh, mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene para nosotros. Este es el tiempo de que el propósito de Dios cambie toda mi realidad. Este es el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Este es el tiempo. Vamos, tenga sus manos arriba. Terminamos con esta alabanza. Vamos, terminamos con esta alabanza. Tenga sus manos arriba y declare: este es mi tiempo. Este es mi tiempo, Señor. Vamos, arrebátelo. Oh, mi Dios. Nunca olvides a que Dios te llamó, de dónde te sacó y que te prometió. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir
solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones a alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar. Vamos, este es el tiempo. Este es el tiempo, Abigail. Este es el tiempo, Abigail. Vamos. Y declarar que así sucederá. Así sucederá. Así sucederá. Así te sucederá. Así te pasará, así te sucederá, así dice Dios, porque los días cambian. La realidad ha cambiado para mí en el corazón. La realidad por fe ha cambiado en mi mente, en mi corazón. Hay proyectos de Dios, hay proyectos en su propósito. Es para ti, dice Dios. Dios tiene para ti, hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, vamos. Así como Abigail, prepárate porque algo nuevo viene. El propósito no se compara con mi realidad, no se parece a mi realidad, dice Dios. Hay algo que tengo que hacer contigo posteriormente. Vamos sierva, vamos sierva, vamos sierva, levante sus manos. Tómelo, tome ese propósito. Créalo con fe, créalo porque la unción que estuvo en Abigail, porque como sierva creía el Señor. Así usted tiene que creer, así usted tiene que creer. Así usted tiene que creer hoy. Así tiene usted que creer de que la vida de tristeza, de amargura, de rencor, de resentimiento, de dolor, de desilusión, se acaba. Va a venir el llamado, donde Dios por medio de David te llama, donde Dios por medio de David te dice, tú vas a cambiar de residencia, tú vas a cambiar de ciudad, tú vas a cambiar de país, tú vas a cambiar de nación, tú vas a cambiar de gentes, porque con la gente que estaba ya no estarás, ahora estarás con nuevas gentes, estarás con nuevos propósitos, te sentarás en una silla de reina, te sentarás en una mesa a comer de reina, andarás en el palacio como una reina, porque así, este es el propósito grande de parte de Dios para ti. Los sufrimientos quedaron atrás. Ya no me acordaré de lo de Bar, ya no me acordaré de lo viejo, ya no me acordaré de los sufrimientos que yo tenía. Papá, gracias. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Eterno. Gracias, Padre, por esta linda y hermosa palabra que se ha titulado, oh Dios mío, mi propósito no es igual, ni se parece a mi realidad. Espera el inicio de tu propósito, porque el inicio del propósito de Abigail empezó cuando David la llamó. Y ya después su vida fue totalmente diferente a la vida que llevaba con aquel hombre perverso. Así tu vida empezará a tener el cambio, la transformación. Empezarás a ver diferente porque Dios te llamó en este tiempo para empezar contigo. El propósito por el cual te llamó, el propósito por el cual permitió que te equivocaras, permitió que pudieras ser limada, tratada, limpiada por medio de ese suceso tan terrible, tan grande, tan agobiante, tan triste, pero todo tenía un propósito de parte de Dios. Levante sus manos al cielo y hago esta última oración para cerrar. Papá, te doy gracias por el propósito que tú tienes conmigo. Te doy gracias, Padre, por el propósito que te has diseñado, Dios, para mí desde el cielo. Por el propósito, Señor, que aunque yo, Señor, todavía no lo miro, papá, yo sé que por fe estoy a punto de entrar
al propósito de la victoria que tú tienes para mí. Papá, te doy gracias porque Dios, veré todas las cosas diferentes. Veré, Señor, señales, prodigios, milagros, pero sobre todo, Dios, veré mi nueva vida que tendré, Señor, al lado tuyo y al lado del siervo que tienes, Señor, para mí. Papá, te doy gracias porque tú, mi Dios, lo harás. Y no será como yo crea o piense, sino que tú, papá, ya lo tienes listo. Ya está, Señor, en el horno microondas de Dios. El horno microondas que es rápido, es inmediato, se calienta inmediato y sale listo, cocido. Así está saliendo el propósito de Dios para cada uno de nosotros, para ti y para mí en esta hora. Pronto lo verás, Abigail, pronto lo verás, hombre de Dios, pronto lo verás, varón de Dios, pronto lo verás, mujer de Dios, porque Abigail era mujer de Dios y lo alcanzó y lo tomó y lo gozó y se plació y durmió Abigail con sus padres, llena de felicidad, de amor, de gozo, de prosperidad, con una descendencia tremenda en Dios. Padre, gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje en esta noche. Y yo te pido, Padre, que levante los corazones y las mentes a que compartan, pongas inquietud en cada persona de las que están aquí conectadas y de las que se van a conectar, que compartan esta transmisión, de las que van a ver esta transmisión ya grabada, que fue una transmisión en vivo y que quedó grabada, que les nazca, Señor, en su corazón compartir esta palabra, enviarla a los grupos y etiquetar a esa mujer, a ese hombre que está pasando algo complicado. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, Dios les bendiga. Nos vemos mañana, primero Dios, si Dios lo permite, en otra transmisión en vivo con otra palabra diferente. Claro, cada vez hay una palabra diferente. En otra palabra, invite a personas que esto se está poniendo bueno. Invite a gente que esto se está poniendo bueno. Amén. Mañana les confirmo a través de la invitación, a través del flyer. Si no subo flyer, no va a haber. Pero si subo flyer, seguro que va a haber. Dios les bendiga, nos vemos mañana. Abrazos, amadas Abigailes y amados Abigailes también de Dios, que tienen un propósito, que ya pronto lo veremos. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos ese aplauso grande al Rey de Reyes y Señor de Señores. Apláudale ahí a Dios. Aplauda su grandeza. Apláudale al Rey de Reyes. Apláudale en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Marilú. Gracias, Marisela. Gracias, Pastora Sandra. Gracias, Ana. Gracias, Oscar. Gracias, Isauro. Gracias, Liz. Gracias a todos los que estuvieron en esta transmisión. Dios les bendiga. Gracias por apoyar a CFC Avivamiento. Dios les bendiga.